Muy buenas noches con todos. La Corsur y la Corsur les da la bienvenida. Vamos a continuar con nuestro primer encuentro virtual. La noche de hoy me complace en presentar al doctor Byron Canelos. El doctor es profesional médico con más de 40 años de experiencia, jefe de terapia respiratoria y neumología de los hospitales Nova Clínica, Clínica Internacional, Hospital Militar y Patronato San José. Profesor de pregrado, posgrado y asesor de tesis de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Central del Ecuador. Miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de la Asociación Torácica Americana, de la Asociación Europea Respiratoria, Sociedad Ecuatoriana de Neumología y de la Sociedad Internacional de Medicina de Altura. Autor y coautor de publicaciones nacionales e internacionales. Ha dictado más de 800 conferencias. El doctor nos va a colaborar con el tema estudios de casos de COVID-19 y qué debemos hacer. Con ustedes el doctor Byron Canelos Estrella. Buenas noches. No sé si damos corrida a nuestra presentación. Gracias. Los estudios de casos van dirigidos en especial a enfrentar y comprender dos aspectos importantísimos que no se nos deben quedar en el tintero. Estos los he llamado dos rostros importantes. Es muy importante considerar que la situación que se maneja en coronavirus va desde lo leve a lo severo. Lo importante en realidad es que no solo las personas que tienen problemas importantes que ameritan hospitalización, dígase el problema severo con taquipnea, desaturación, mal intercambio de gases, expresión radiológica con imágenes, son los que merecen atención. Es muy importante considerar, a mi modo de ver, la otra faceta, la faceta de los pacientes que tienen problemas ligeros o problemas leves. En este caso, estamos hablando de uno de los asuntos importantísimos que vamos a referirnos, que es el asunto relacionado con la inflamación a nivel pulmonar, que es una inflamación severa, con descamación celular, infiltración, vasodilatación, presencia de células, que se expresan netamente a nivel alveolar como una neumonitis, en realidad es una alveolitis, y todo deriva desde la presencia del virus, que lo que hace es dañar los epitelios. Así, a través de la activación de los macrófagos, como ustedes muy bien saben, se puede alterar el daño alveolar y se puede producir también la alteración de la perfusión. Esta es la expresión neta de un problema del parénquima pulmonar del alveolo, en donde vemos lesión alveolar con membranas hialinas, con infiltrado celular, con algunos cambios, pero en realidad lo que aprendimos a manejar en el tiempo antiguo de neumonía a través de penicilina no es lo que nosotros manejamos, que en cierto modo podría decirte sabemos manejar neumonía, pero ahora con COVID las cosas han cambiado. Los cambios histológicos que vemos entonces son daño alveolar difuso, exudados fibromixoides, descamación de neumocitos, citolisis, formación de membranas, infiltrados inflamatorios. Y también la misma expresión inflamatoria, no solo a nivel alveolar, sino también en otros órganos como riñones, hígados, cerebro. En todo caso, ¿cómo los manejamos? Aquí parecería que existe alguien que está como convidado de piedra, lo hemos mencionado, y vamos a hablar de que la situación se puede manejar. Por ejemplo, este es un primer caso presentado en una publicación de uno de los dos primeros casos en Colombia, en donde el paciente ingresa con un cuadro de fiebre más síntomas respiratorios, y en aquel tiempo todavía no había la situación que estamos viendo con coronavirus, pero sin embargo se hizo el estudio de virus en este paciente, incluyendo también los coronavirus habituales que los vemos en la vía aérea superior, y se procedió al manejo habitual del manejo del paciente que tiene neumonía, con las normativas clásicas en donde, por ejemplo, consta los macrólidos como uno de los más importantes para enfrentar el problema. Así las cosas, el caso fue bastante bien, comenzó a resolverse. Sin embargo,
llegó el resultado del hisopado y salió positivo, con lo cual en esos tiempos el grupo de trabajo de este hospital decidió darle cloroquina, con lo que al final se pudo resolver el problema que iba en buena marcha. Respecto a los parámetros por los cuales debemos utilizar antibióticos en coronavirus, en realidad es una práctica común en todos los países. Esta es una publicación del Reino Unido en donde los antibióticos se usan bajo el tema de una posible infección del tracto respiratorio inferior. Sin embargo, todas estas recomendaciones deben ser revisadas más o menos cada 48 horas bajo la consideración de algunos marcadores, componentes modificadores del proceso, como puede ser la evaluación del estado hiperinflamatorio, la presencia, el progreso de los infiltrados o la solución de los infiltrados, las necesidades o no de ventilador mecánico y sobre todo en la necesidad de identificar infecciones bacterianas. Miren, como el cumplimiento de lo que se recomienda, es decir, si llegamos a un punto en el cual el diagnóstico ya nos llegó en relación a bacterias, o el paciente está mejorando en el trabajo que estamos haciendo con antibióticos, o a su vez no hay razón para seguir con antibióticos. En este trabajo, por ejemplo, se habla de que una gran cantidad de médicos siguen prescribiendo antibióticos pese a que las necesidades ya no están. En el mismo trabajo y en otros también se habla de que el uso, la recomendación de antibióticos se hace en relación al criterio médico. En todo caso, se menciona que antibióticos es el segundo fármaco luego del paracetamol, de que en urgencias apenas el 29% se frenan en la indicación de antibióticos, más allá, cerca del 70% de casos, o más allá del 70% de casos, en realidad lo indican, pese, por ejemplo, en consideraciones como, por ejemplo, que en Estados Unidos, en algún reporte de algún sector, los micoplasmas, por ejemplo, no eran lo importante, se comenzó a utilizar antibióticos bajo esa indicación. También hubo indicaciones en relación a otras posibilidades de antibióticos por presencia específica de agentes como el estafilococo y la pseudomonas. Mencionemos también que en la mayoría de países la recomendación de uso de manejo, más bien, el manejo de los pacientes estuvo dedicado en especial en la mayoría de casos por infectólogos, intensivistas e internistas, que son los que realmente han podido soportar la carga de trabajo importante en este tipo de casos. En otros países, por supuesto, los compañeros neumólogos. Pero lo que nos referimos al criterio médico es en base a un análisis de la situación cuando tenemos el paciente en esos momentos, pero también bajo las consideraciones de resultados laboratoriales como son los marcadores de inflamación, sobre todo la procalcitonina. Y en relación a la procalcitonina vemos en este trabajo que, hablando de el rango de menos de 0.5 y más de 0.5, ¿no es cierto? La situación puede ser diferente, es decir, si tenemos un paciente que tiene una procalcitonina de menos medio punto, ¿no es cierto? Nosotros debemos considerar que la posibilidad de que no sea bacteriano es importante, de tal manera que nos podríamos frenar en la indicación del antibiótico. Y así vemos acá que si nos aplicamos al rango del tope, que es el estado inflamatorio que nos dice la presencia o no de bacterias, nosotros podemos mantener condiciones de vida, tiempos de estancia, como se menciona en este recuadro, y también hablamos a favor de los porcentajes de altas, tanto de las unidades de cuidados intensivos como en los hospitales. Ahora, el sustento para el uso del antibiótico, sin duda, como vamos a ver más adelante, se habla en relación a las recomendaciones de los protocolos que se manejan en el uso de antibióticos. Así hablamos de la utilización en las primeras categorías de ampicilina sulbactam, cefotaxima, ceftriaxona. Y si es que sospechamos o tenemos la presencia de estafilococo, de pseudomonas, nosotros debemos utilizar antibióticos para este grupo de pacientes. Pero claro, considerando que el paciente que tiene neumonía debe recibir tratamiento antibiótico, como por ejemplo puede ser por opacidades, por la presencia de purulencia, por la procalcitonina alta, leucocitosis o PCR alto. Así, en todo caso, en este trabajo se habla de la utilización de antibióticos en más allá de la mitad de casos. Sin embargo,
apenas en el 3.5% se pudo confirmar la presencia de bacterias. Y lo que más se puede ver es que la recomendación de antibióticos se hace en pacientes que son ancianos, que tienen un índice de masa corporal bajo, que tienen cierta severidad en infiltrados también, y sobre todo si pertenecen o llegan a un sitio de hospital público. Esta es la recomendación presentada por agosto por nuestro grupo de trabajo nacional que hacen los protocolos, y en los protocolos para el manejo de coronavirus, por supuesto, se maneja la situación en las primeras instancias de tal manera que podemos identificar si el paciente tiene o no coronavirus. Pero luego, más allá, ya en este recuadro, en este gráfico, se habla de la necesidad de considerar al problema como una neumonía, lo cual parecería que es algo que no deberíamos considerarlo de primera instancia, porque más adelante hablan de la necesidad de hospitalización y la necesidad de tratar a los pacientes que están en cuidados intensivos con antibióticos por la presencia de bacterias, lo cual acabamos de demostrar en estudios previos que en realidad debe ser bajo consideraciones netamente precisas. Así en todos los casos, entonces es un dilema considerar si el paciente tiene una coinfección al momento de que llega a emergencias o a su vez tiene una infección secundaria. Sin embargo, hemos aprendido y cada vez las recomendaciones de antibióticos son menores, y asimismo hablamos de que la variabilidad de los hospitales para utilizar antibióticos es sumamente alta, de tal manera que consideramos que aquellos hospitales que manejan menos antibióticos parece ser que tienen un mejor criterio para la decisión de utilizar este tipo de antibióticos. El otro tópico al que me voy a referir en realidad es el uso de los corticoides en este tipo de problemas. Esta es una diapositiva presentada hace algunos años cuando algún momento tuve la oportunidad de hablar de corticoides en neumonía. Y en realidad hay un amplio campo. ¿Por qué? Porque los corticosteroides decrecen la extravasación intercelular en los epitelios, disminuyen la adhesión de los neutrófilos, actúan sobre células blancas, sobre células rojas, también actúan sobre plaquetas y capilares, de tal manera que se consigue una desinflamación en el sector que nosotros estamos viendo. De último momento, estos son dos casos que hemos visto en los últimos 10 días, en donde tenemos el caso de una colega mía, compañera mía, que se presenta e ingresa al hospital con un cuadro muy característico de coronavirus, con la expresión de la neumonía en estos focos que todos estamos acostumbrados a ver, con los exudados subpleurales, con la presencia de los vidrios desmergilados, con las coalescencias y lesiones muy parecidas, pero que luego del tratamiento que se siguió en este hospital donde estuvo ingresada, sobre todo soportando el manejo con dexametasona y antibióticos, la paciente mejoró en pocos días. Estamos hablando del 12 de octubre al 19 de octubre. Sin embargo, en este punto, ¿no es cierto?, llegamos a hacer una pequeña observación a la médico tratante que estaba en este tipo en el manejo de nuestra compañera, y le habíamos sugerido que ya es momento de pasar al uso de prednisona. ¿Y esto por qué? Ya lo vamos a ver. Este es otro caso, un paciente con cuadro clínico característico diabético, a quien le ingresamos realmente para tratar un problema inflamatorio como el que nosotros hemos visto, que es un tipo de neumonitis como la que se ve acá. También considerando que esto podría haber sido una coinfección con bacterias, comenzamos a tratarle al paciente con metilprednisolona, hipoxemia, antibióticos, ¿no es cierto? El paciente estaba netamente muy, muy afectado. Ahora, la consideración de la utilización de corticosteroides debe ser con mucho cuidado en este tipo de pacientes, porque siendo diabético, por supuesto, el manejo de la glucosa va a ser un problema. Y esto es lo que pasó en nuestro paciente. A los 2 días de haber comenzado en una mejoría franca, se dispara la glucosa, ¿no es cierto? Y por alguna disfunción del manejo del diabetólogo, y entonces el paciente fue requeridor de cuidados intensivos con una radiografía como la que estamos viendo, con una proyección de mejoría netamente importante en relación a la previa, unos pocos días apenas después. Y luego de poco tiempo de haber tratado al paciente, estamos hablando de en 6, 7 días la carga viral desapareció.
En este caso, entonces, lo que nos toca hablar es del estado de hiperinflamación en el cual se desenvuelven este tipo de pacientes. Este estado de hiperinflamación es por la presencia de plaquetas de inflamación con leucocitos, de la liberación de algunas sustancias inflamatorias, de aumento de la velocidad de sedimentación, en este caso de las sustancias inflamatorias, ferritina, interleuquina 6, interleuquina 1, y también podemos hacer evaluación a través de score, como este score que nos dice bajo ciertas consideraciones, por ejemplo, por supuesto que son un poco fastidiosos los parámetros para medir los pacientes, ¿no es cierto? Hablamos de temperatura, hablamos de alteración de órganos, hablamos de la alteración de fibrinógeno, ferritina, y con esto podemos valorar la severidad del problema, hablar si es que el paciente tiene un estado de hiperinflamación importante para poder actuar. Uno de los aspectos importantes de esta hiperinflamación es esta linfohistiocytosis hemofagocítica, que es un síndrome inflamatorio, en donde encontramos hipercitocinemia fulminante, que afecta en especial a muchos órganos y se debe en la mayoría de casos a la presencia de virus. Ocurre en un 3 a un 4% de casos de este tipo de problemas que conducen inclusive al desarrollo de sepsis con expresión sintomática en fiebre, citopenias, hiperferritinemia, con una afectación del síndrome de distrés respiratorio que puede llegar al 50%. ¿Y qué es lo importante en este tipo de problemas que ya lo tenemos identificado de esta manera? Es que podamos hablar de la severidad del problema haciendo la cuantificación de la ferritina y de la interleuquina 6, que es lo que nosotros hemos manejado en la mayoría de casos severos en este contexto. ¿Qué es lo que produce ahora de otro lado la interleuquina 6? La interleuquina 6 estimula el crecimiento y diferencia las células hematopoyéticas, induce a producción de ciertas proteínas de fase aguda, con lo cual podemos ver proliferación de células hepáticas, células cutáneas neuronales y alteran el metabolismo óseo. Finalmente también participa en la fibrosis que al final pudiera llegar a tener el paciente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen comorbidades como EPOC, como diabetes, como problemas cancerígenos y problemas hematológicos. Ahora, ¿cómo es esto? En forma gráfica podemos ver la presencia del virus en una persona normal. Una vez que llega, se introduce el virus a nuestro organismo, la inmunidad natural es la que soporta el peso de la carga de las defensas ante este agente, de tal manera que se activan los macrófagos, nuestros linfocitos se presentan, se secreta el interferón gamma, con lo cual entonces podemos bloquear el crecimiento de virus. Sin embargo, cuando ya la situación es diferente, nuestras defensas naturales no llegan a abastecer la batalla, ¿no es cierto? Llegamos al punto inflamatorio en donde los linfocitos, macrófagos, células natural killer comienzan a producir sustancias como las citoquinas, quimioquinas como las que hemos mencionado, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 2. Y finalmente promueven una migración celular tan amplia que se convierte realmente en lo que habíamos visto en aquella diapositiva en donde veíamos infiltrados radiológicos pulmonares por la alveolitis que se presenta en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos hacer cuando tenemos este estado de hiperinflamación? Este estado de hiperinflamación que debemos sospechar si el paciente tiene fiebre, tiene distrés, tiene niveles altos de estas sustancias que hemos mencionado, tiene aumento del dímero D y sobre todo no mejora, va proyectándose a un empeoramiento que requiere hospitalización. Usualmente está acompañado de comorbidades de riesgo, aquellas que hemos hablado, que hemos conocido, diabetes, hipertensión, cánceres, uso de medicamentos. Y finalmente lo que se quiere hacer es que podamos hacer recomendaciones que sean válidas para seguir atendiendo este tipo de pacientes, dado que apenas tenemos una experiencia del problema de unos pocos meses. Actuando entonces en este tipo de problema, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, aquellos medicamentos que bloquean la interleuquina 1, como es el anakinra, que podemos utilizar en esta dosis 5 miligramos por kilo 2 veces al día, ¿no es cierto?, intravenoso. Y con esto podemos conseguir buenos resultados. Este es un trabajo que habla de reducción del PCR
apenas un 17% necesitaron ventilación mecánica y no hubo ninguna recaída luego de haber cumplido la dosis del medicamento. Y de otro lado, afectó de manera directa, y esto es una prueba de su beneficio, cuando tenemos el diagnóstico preciso de un síndrome de liberación de citoquinas, que disminuye digamos, hay una mejor sobrevida, tanto en los pacientes que están ventilados como en los pacientes que tienen una sobrevida general. Estratificar a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Y también hablar de posibilidades terapéuticas. También podemos comprender que la situación no es tan fácil, por eso decía, no es necesario también muchas veces utilizar antibióticos cuando tenemos este tipo de infiltrados, porque las lesiones que se ven, y habíamos visto un recorte histopatológico en las primeras diapositivas, ¿no es cierto? No solo hablan de la inflamación del parénquima pulmonar, sino que la inflamación del parénquima pulmonar se debe a una disfunción del endotelio, una disfunción hiperinflamatoria producida por estas sustancias llamadas quimoquinas y citoquinas, con inflamación endotelial por disregulación de los polimorfonucleares, de los macrófagos, de las células natural killer. Ahora, uno de los medicamentos importantes que hemos aprendido a utilizar en este tipo de pacientes graves es el tocilizumab, que es una sustancia antiinflamatoria. Sin embargo, en esta recomendación, en este estudio, lo que se quiere decir es que estos medicamentos nuevos necesitan todavía, pese a que ya tenemos algunos buenos resultados, necesitan ser bien estudiados. Necesitamos saber si afectan la muerte y la vida, si requerimos menos de ventilación mecánica, si los extubamos más pronto, si afectan la secreción de estas sustancias inflamatorias de manera importante. Por lo tanto, la recomendación por el momento es, pese a los resultados que vamos a ver más adelante, es que debemos evaluar a los pacientes como un síndrome de hiperinflamación, pero tenemos que seguir haciendo estudios para conocer. Este es uno de los estudios en donde se quiere saber si el paciente que tiene coronavirus y se va a ser sometido a tocilizumab o corticoides, ¿no es cierto?, va a alterar su estado vital en relación a si el paciente va a requerir intubación o si se va a morir si es que lo utilizamos mal. Acá el resultado de que estamos viendo, ¿no es cierto? Este es un estudio en donde el protocolo de estudio dice que el objetivo a conseguir es que se reduzca la mortalidad y que haya mínimos efectos adversos del medicamento. Y podemos ver que la mortalidad de manera definitiva se ve modificada con la utilización de tocilizumab. La conclusión de este estudio es que la asociación de los dos medicamentos parece ser más importante que solo. Sin embargo, entonces hay que considerar acá que los corticoides son un soporte sumamente importante en el manejo de este tipo de pacientes. Acá uno de los estudios importantes de español habla de lo mismo y hablamos de la utilización de pulsos de corticosteroides ya de manera directa para atender a este tipo de pacientes, y sobre todo también uno de los resultados es que la asociación de los dos productos tiene mejores resultados que las individuales. Finalmente, también acá hablamos de la hipótesis del por qué los corticosteroides van a ser importantes en este tipo de pacientes, y de manera concluyente podemos decir que disminuyen la respuesta inflamatoria, reducen la incidencia de falla terapéutica y también parece ser que acortan la estancia hospitalaria sin efectos adversos, pese a que la variabilidad de la fatalidad, de acuerdo a los estudios, este es un grupo de pacientes en un estudio de metaanálisis, vemos que la variabilidad de casos fatales va desde el 2 al 53%, por lo tanto nos hace falta más experiencia en este tipo de casos, que se vienen utilizando desde hace muchos años en diferentes enfermedades, sobre todo en influenza, en el SARS, en el MERS, y ahora también en el coronavirus. Hay muchísimos casos, sobre todo, como vemos, mucho más de estudios en coronavirus, porque esto es una enfermedad nueva en donde hemos aprendido a manejar los pacientes. Sin embargo, hay pro y hay contras del uso de los corticoides. Por ejemplo, disminuye la necesidad de hospitalización. También en contra podríamos decir que altera la mortalidad cuando se utiliza estos medicamentos, pero sobre todo uno de los resultados es que hay menor requerimiento de oxígeno en casos graves.
A favor, también hablamos de mejoría clínica de la oxigenación, pero en contra hablamos de aumento de la mortalidad en corticoides, entonces todavía nos hace falta alguna experiencia. Y este es uno de los estudios importantes ya para ir concluyendo de la recomendación y el uso de los corticosteroides en el estudio Recovery, en donde se utilizó dexametasona para valorar si la mortalidad se ve afectada, y de hecho que la mortalidad se vea afectada, vemos inclinado hacia el lado derecho en relación a los beneficios de oxigenación y mortalidad y necesidad de ventilación mecánica, y así lo estamos utilizando como uno de los estudios importantes que nos demuestran que los corticoides sí tienen un rango importante en el manejo de estos pacientes. El cuadro clínico, sin embargo, es lo que debe primar. Nosotros hemos aprendido cómo es el cuadro clínico, lo conocemos de manera muy clásica, ya no hay que discutir, ya no hay que decir faringoamigdalitis, ni un resfriadito, ni una gripecita, sino que estos síntomas, pese a que sean leves o severos, nos hace pensar en coronavirus y podemos hablar de la enfermedad. ¿Qué tipo de síntomas podemos utilizar para hablar del diagnóstico? En realidad, esta es una de las diapositivas que presentó un grupo de trabajo de Sudamérica, en donde hablaban de criterios menores y criterios mayores para hablar de la enfermedad, hablar si tiene un problema leve, moderado, severo. Sin embargo, todavía no está muy definido si esto es válido, pero en realidad a los que hacemos medicina en este tipo de problemas nos ha servido de mucho para decir el soporte del cuadro clínico es muy importante para sostener una sospecha diagnóstica y hacer un tratamiento. El tratamiento que lo hemos manejado en realidad en muchos de los casos es haciendo en este tipo de pacientes, sobre todo seleccionando a pacientes y tomando en cuenta la decisión del mismo paciente para ver si es que requiere hospitalización, es que hemos decidido hospitalizarlos en casa, utilizando sobre todo algunos recursos para oxigenación, por supuesto no ventilación mecánica, sino algunos recursos de mascarilla sobre todo y de diferentes aportes para conseguir una buena oxigenación, con lo cual conseguimos resultados importantes. Y este trabajo habla de eso, y sobre todo habla de la necesidad de manejar a nuestros pacientes con la utilización de un pulsioxímetro. Este es uno de los casos que lo manejamos ya para terminar, que nos tocó elegir el tipo de tratamiento que lo vamos a manejar, que elegimos. Esta es una paciente que se enfermó en una casa hogar, que presentó un cuadro clínico característico, a quien le dijimos, por favor, señora, hospitalícese, pero la familia decidió que no. Hicimos los estudios, todos los estudios, encontramos leucopenia, saturación muy baja cuando le evaluamos. Hicimos los estudios, sobre todo los importantes para valorar el estado inflamatorio, el dímero D muy alto, la ferritina también alta, no del todo alto, pero con el PCR detectado. Y este tipo de paciente le comenzamos a monitorizar, a tratar con su auxiliar. Esta señora es la que realmente, con los respetos debidos, hizo el trabajo de hormiguita para sacar adelante a nuestra paciente, de tal manera que la tuvimos viva unos días después, con la utilización de una medicación que más o menos nos ubicó en todos los parámetros que hemos hablado. Hemos hablado de antiviral, hemos hablado de la utilización de antibióticos de manera adecuada, de la reposición de elementos que pueden ser modificadores de la sobrevida, como es el uso de oxígeno, la terapia respiratoria, que nos hizo muy bien esta persona que le estamos mencionando, y con la utilización de corticosteroides que nosotros aprendimos a utilizar en este caso, por ejemplo, en algunas personas que hay la posibilidad de utilizar, por ejemplo, estos corticoides de acción larga en medias dosis asociadas a dexametasona para conseguir rápido el resultado de desinflamación y sostenido durante el tiempo. Y así fue que esta persona en unos pocos días pudo salir adelante y salió del riesgo. En conclusión de lo que hemos presentado, entonces, COVID es una enfermedad que expresa diferentes tipos de comportamientos, sobre todo hay casos leves y hay casos severos, que la evolución en muchos casos es impredecible. Hemos visto pacientes que aparentan ser no complicados, que llegan a cuidados intensivos, y por eso hemos hablado del paciente que es irremediablemente grave. Este parecería que es una forma de comportamiento, pero yo diría más bien en algunos de esos casos que llegan a esas instancias son inapropiadamente tratados. Recordemos que el cuadro clínico es bastante característico, de que no hay recursos terapéuticos específicos, pero nosotros hemos manejado los casos con medicamentos que tienen
efecto antiviral en combinaciones y nos ha ido muy bien, por ejemplo, en los últimos tiempos utilizando nitazoxanida asociado a ivermectina. Que en lo posible debemos evaluar el estado inflamatorio. Esto es a veces imposible en algunas personas hacer exámenes de laboratorio por los costos, por las comodidades, por las dificultades que pueden generarse, pero el criterio clínico siempre es el que va a primar en estos casos. Que finalmente hay pros y hay contras de las decisiones que tomemos y también hay pros y contras de los medicamentos. Por supuesto, estamos hablando de seres humanos, vamos a emplearnos a fondo para utilizar los mejores medicamentos. Y finalmente, una de mis recomendaciones para terminar esta presentación es que el médico tiene el valor de solucionar el paciente siempre y cuando tome las decisiones adecuadas y sobre todo lo más temprano posible. Ya no debemos admitir de que evaluando al paciente el día viernes esperemos del resultado hasta el día lunes para tomar decisiones. Son 3 días valiosos, de tal manera que el tratamiento temprano es una de nuestras recomendaciones finales. Con esto te doy por terminado mi conferencia. Les agradezco mucho la invitación. Siempre gustoso de participar con ustedes y me quedan unos minutos cortos para hacer preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Tenemos algunas preguntas del auditorio. Nos indican, ¿a qué dosis recomienda el uso de corticoides? La dexametasona, como saben, 6 miligramos durante 10, 14 días. Esa es una de las recomendaciones. Y la metilprednisolona nosotros hemos utilizado en dosis de 125 miligramos cada 12 horas, por ejemplo, o a veces en algunas ocasiones en pulsos, como se mencionó en aquel trabajo español de 250 miligramos, o en algunos casos de 500 miligramos. En otras instancias hemos manejado, sobre todo en pacientes jóvenes, dosis de prednisona entre 20 y 30 miligramos durante cortos tiempos, y también hemos utilizado esta asociación que hemos mencionado de un corticoide de depósito como la betametasona a media dosis asociada a una dexametasona en unos 2 o 3 días. Y con esto conseguimos un efecto prolongado y desinflamación. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, dice, doctor Canelos, ¿cuál es su opinión sobre la ivermectina como profilaxis del COVID para el personal de salud? ¿Lo recomendaría usted? Hay mucha controversia al respecto. En nuestra experiencia la hemos utilizado como terapéutica asociado a la nitazoxanida. Muchas gracias. En COVID leve, ¿debemos de entrar con el uso de corticoides? De la endotelitis de los vasos sanguíneos, estoy hablando, con la formación de trombos. En este tipo de casos, ¿no es cierto?, el tratamiento tiene que ser dirigido a desinflamar sobre todo, y también hay que pensar en las posibilidades de este tipo de afección. Gracias, doctor. ¿Ha usado medicina biológica en el tratamiento de las secuelas o daño de tejidos posteriores al COVID? ¿A qué se refiere biológicas? Hemos utilizado como secuelas de la enfermedad severa, hemos utilizado corticosteroides. Tengo por ahí unos 6 pacientes que ya llevan 2 meses y medio de corticoides, cada vez reduciendo la dosis y viendo la evolución de los casos. Pero no sé a qué se refiere con medicación biológica. La homotoxicología, dice la doctora. No, desconozco realmente, yo hago medicina occidental. No sé, doctor, otra pregunta que le hago. Hay muchos casos de pacientes asintomáticos que muchas veces hasta nos confunden y vienen más bien con una manifestación como que fuese solo una laringitis o una faringitis, pero se les manda a hacer la prueba y no salen positivos. En estos pacientes hay que iniciar tratamiento. Usted mismo menciona, doctora, gracias, la pregunta es sumamente importante. Menciona lo que quería comentar. Es decir, el paciente, si se queja de laringitis o faringitis, por supuesto que tiene síntomas. ¿Por qué los llamamos asintomáticos? Todos los pacientes que yo he visto, todos en absoluto tienen un síntoma inaparente inclusive. Por ejemplo, se les cae el pelo, por ejemplo, aparece acné, por ejemplo, aparecen manchas en el cuerpo.
se quejan de dolor de garganta, aquel dolorcito de cabeza, un apenitas, son síntomas de la enfermedad y obviamente son pacientes que están enfermos. Hay por ahí alguna diapositiva en donde vemos que los pacientes que son llamados así asintomáticos, que están infectados, pueden contagiar a las otras personas, por supuesto, y tienen expresión radiológica en sus tomografías. Por lo tanto, no es que son simples pacientes, no solo contagian, sino que muchos de ellos pueden llegar a tener problemas importantes que conducen a cuidados intensivos. Por lo tanto, hay que darles tratamiento como que fueran enfermos graves. Entonces, esa es mi opinión. Gracias, doctor. Otra pregunta, dice, disculpen, ¿cuál fue la dosis de los esteroides? Se interrumpió la señal. Bueno, la doctora le explicamos que la 250 el punto, 500 miligramos o en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Sí. Bueno, le agradecemos mucho, doctor. Sabemos yo soy el agradecido, siempre estoy a sus órdenes. Limitado porque tiene otras conferencias también. Le agradezco enormemente, muy amable. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Doctor.